No todas las decisiones de una mujer casada comienzan con el pensamiento. Muchas decisiones comienzan desde el silencio. Desde momentos muy pequeños, cuando ella se da cuenta de que está sintiendo con la cabeza incluso antes de entender qué es exactamente a lo que acaba de decir que sí. No porque sea débil. Tampoco porque le falte inteligencia. Sino porque hay algo que está decidiendo por ella. Algo que no hace ruido. Que no es dramático. Que no se llama emoción. Pero que aparece cada vez que tiene que elegir entre quedarse o cambiar, entre callar o hablar, entre continuar o romperlo todo. Y lo más inquietante es que muchas mujeres ni siquiera saben que eso existe. Después del matrimonio, una mujer no se convierte en otra persona. Simplemente entra en un nuevo rol. Y ese rol comienza a reestructurar silenciosamente la manera en que se percibe a sí misma. Antes del matrimonio, las decisiones solían ser experimentales. Se equivoca, corrige. Tropieza, vuelve atrás. Después del matrimonio, las decisiones empiezan a tener consecuencias. Una elección pequeña puede arrastrar décadas enteras. Y es exactamente ahí donde se forma un nuevo tipo de debilidad. No una debilidad emocional, sino una debilidad nacida de una percepción que se va estrechando sin que la propia persona lo note. La primera debilidad es el miedo a perder el derecho a cambiar. Nadie se lo enseña. Pero después del matrimonio, muchas mujeres empiezan a creer algo muy concreto, que ya no tienen derecho a cambiar. No porque alguien se lo prohíba. No por reglas. Sino porque en su mente aparece una pregunta silenciosa: si cambio ahora, ¿romperé todo? Y esa pregunta se convierte en una barrera invisible para cada decisión. Los hombres suelen pensar: ella está bien. No dice nada. Sigue aquí. Pero el silencio no siempre es estabilidad. Muchas veces es la señal de alguien que ha dejado de permitirse pensar más allá del presente. No porque no quiera, sino porque tiene miedo. Después del matrimonio aparece un miedo muy particular. No es miedo a perder a alguien. No es miedo a la soledad. Es el miedo a una idea extremadamente peligrosa: si cambio ahora, entonces estaría admitiendo que antes me equivoqué. Y para muchas mujeres, admitir eso duele más que seguir soportando. Así que se quedan. No por felicidad, sino para no tener que enfrentarse a la versión pasada de sí mismas. No las verás llorar. No las verás quejarse. Solo verás que empiezan a hablar menos del futuro, que las grandes decisiones siempre se posponen, que cada elección gira alrededor de una frase: así está bien. Y lo más peligroso, empiezan a llamar a eso madurez. La sociedad elogia a la mujer que aguanta. La familia elogia a la que se sacrifica. El entorno elogia a la que ya es adulta. Pero nadie pregunta si se está adaptando o si se está encogiendo para no enfrentarse al miedo de cambiar. Y cuando una mujer se acostumbra a limitarse a sí misma, cada decisión posterior queda gobernada por ese miedo. Esta debilidad no le ordena hacer nada. Solo susurra: no arriesgues, no cambies ahora, ya es estable, ¿para qué más? Y poco a poco, el derecho a elegir se erosiona. No por culpa de otros, sino por el miedo llamado ya es demasiado tarde. El momento más peligroso no es cuando ella sufre. Es cuando dice: estoy bien. Porque en ese instante, las decisiones ya no se toman para vivir mejor. Se toman solo para evitar cualquier alteración. Y cuando una mujer se acostumbra a quitarse a sí misma el derecho a cambiar, otras debilidades comienzan a aparecer. Más sutiles. Más difíciles de reconocer. Y mucho más peligrosas. Porque entonces no solo se pospone el futuro, sino que ella misma empieza a convertirse en una desconocida dentro de su propia vida. Debilidad número 2, la necesidad de ser validada.
Incluso antes de preguntarse qué es lo que realmente quiere después del matrimonio, muchas decisiones de una mujer ya no comienzan con la pregunta ¿realmente quiero esto? Comienzan con otra, mucho más silenciosa y peligrosa: si hago esto, ¿qué pensarán los demás? No porque sea frágil, no porque dependa de otros, sino porque después del matrimonio, el mundo a su alrededor se llena de demasiadas miradas. Y cada mirada trae consigo una expectativa. Antes del matrimonio, una mujer podía tomar decisiones basándose en su propia percepción. Probaba. Se equivocaba. Aprendía. Después del matrimonio, cada decisión empieza a tener público. La familia de ambos lados. Los hijos. Los parientes. La sociedad. Y también esos estándares invisibles sobre cómo debería ser una mujer casada. Nadie ordena. Nadie obliga. Pero cada mirada comienza a dibujar límites invisibles para sus elecciones. Los hombres suelen pensar que ella pide opinión por respeto. Pero muchas veces ya no es respeto. Es un hábito que se ha formado, no atreverse a confiar plenamente en su propio criterio. Ella pregunta. Observa reacciones. Espera señales de seguridad. Y solo cuando recibe aprobación externa, se atreve a avanzar. Al principio es algo pequeño: ¿tú crees que está bien así? No pensarán que soy egoísta, seguro que no pasa nada, ¿verdad? Con el tiempo, esas preguntas dejan de ser consultas. Se convierten en condiciones. Sin validación, la decisión se queda suspendida. No porque no conozca la respuesta, sino porque no se atreve a creer en la respuesta que viene de dentro. Esta no es una dependencia económica ni emocional evidente. Es una dependencia de la aprobación. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse con un nombre muy bonito: mantener la armonía. Evitar decepcionar. Evitar ser juzgada. Evitar convertirse en el problema. Y poco a poco, va sacrificando la prioridad de sí misma. Se nota en cosas muy cotidianas: explicar decisiones íntimas, sentirse culpable por elegir lo que le da paz, cambiar de opinión por un comentario al pasar. No porque no tenga criterio, sino porque ese criterio ha estado demasiado tiempo colocado después de las emociones ajenas. Un elogio puede empujarla más lejos de lo que desea. Una crítica puede frenarla incluso cuando aún siente el impulso. Y lo más inquietante es que empieza a ajustarse, incluso antes de que nadie se lo pida. No hace falta presión directa. Basta el miedo a ser juzgada. Vivir constantemente bajo aprobación crea un cansancio muy particular. No es físico. No es por exceso de tareas. Es el cansancio de tener que comprobar todo el tiempo si está cumpliendo bien su papel. Y cuando ese cansancio se acumula, las decisiones ya no se toman para ser feliz. Se toman para no generar conflicto. El momento en que más se pierde no es cuando se sacrifica. Es cuando ya no distingue si algo lo quiere ella, o simplemente es aceptable para los demás. Cuando esas dos cosas se confunden, la decisión deja de reflejar quién es realmente. No todo el mundo vive su propia vida. Muchas personas solo viven la versión que otros aprueban. Y las mujeres después del matrimonio son especialmente vulnerables a eso. No porque sean débiles, sino porque aprendieron que la armonía vale más que la emoción personal. Y cuando una mujer se acostumbra a pedir permiso al mundo antes de preguntarse a sí misma, llega un momento en que ya no sabe cuál es su propia respuesta. Y desde ahí, las decisiones dejan de basarse en el deseo. Empiezan a basarse en el miedo al rechazo. Debilidad número 3, la pérdida de la confianza en sus propias emociones. Hay un momento muy difícil de identificar. No es un gran conflicto. No es una discusión fuerte. Es solo un instante pequeño, cuando una mujer siente que algo no está bien y escucha a alguien decirle:
estás exagerando, piensas demasiado, no es para tanto. Al principio guarda silencio. Después empieza a corregir sus propias emociones. Y con el tiempo, aprende a dudar de lo que siente por dentro. Esta debilidad no provoca pánico. Provoca duda. Cada vez que surge una emoción, en lugar de escucharla, ella se pregunta, ¿estaré exagerando? ¿Seré yo la que está mal o simplemente pienso demasiado? Y cada vez que ocurre, la emoción es puesta en juicio. No para comprenderla, sino para invalidarla. Los hombres suelen pensar que ella está bien porque no dice nada. Pero la realidad es que muchas cosas ya no se dicen. No porque no existan, sino porque ella aprendió que expresarlas no sirve de nada. Después del matrimonio, a muchas mujeres se les anima a pensar de forma realista. Suena maduro. Suena correcto. Pero existe una línea muy fina entre usar la razón y negar lo que se siente. Cuando una mujer escucha una y otra vez que sus emociones no son lógicas, que son innecesarias, que molestan, aprende a usar la razón como una herramienta para silenciarse a sí misma. No hay lágrimas. No hay drama. Solo aparece el vacío al tomar decisiones, la inseguridad incluso frente a deseos muy personales y la costumbre de preguntar a otros cómo debería sentirse. Y lo más peligroso es que deja de distinguir qué emoción es auténtica y cuál ha sido ajustada para encajar. Las emociones, en realidad, son señales. Indican cuando algo está mal, cuando algo se ha desviado. Pero cuando una mujer deja de confiar en lo que siente, sus decisiones empiezan a depender de fuerzas externas. De quien parece tener razón. De quien suena más lógico. De quien se muestra más tranquilo. Y ella, simplemente sigue. Esta es la forma de dependencia más peligrosa. No es depender de alguien. Es depender de la interpretación que otros hacen de sus propias emociones. Si alguien le dice deberías estar feliz, ella intenta estarlo. Si le dicen no tienes motivos para estar triste, intenta no estarlo. Y poco a poco, deja de saber qué siente realmente. Cuando las emociones ya no son fiables, las decisiones se quedan sin brújula. Ella se queda porque no está segura de que irse sea correcto. Guarda silencio porque no sabe si su incomodidad es válida. Continúa porque no sabe si tiene derecho a querer algo más. La pérdida no es de personas ni de oportunidades. Es la pérdida del derecho a confiar en su propia intuición. Y cuando una mujer pierde ese derecho, cada decisión posterior viene acompañada de confusión. No sabe si es correcto. No sabe si es incorrecto. Solo sabe que está siguiendo. El momento más peligroso no es cuando sufre. Es cuando dice, seguro que soy yo la que piensa demasiado. Porque en ese instante, la emoción deja de ser una voz. Se convierte en acusada. Y cuando una mujer se acostumbra a dudar de lo que siente, tarde o temprano necesitará a alguien que le diga cómo debería sentirse. Y desde ese punto, las decisiones ya no nacen desde dentro. Nacen desde la mano de quien interpreta sus emociones por ella. Debilidad número 4. Confundir quién es con el papel que cumple después del matrimonio. Ocurre un cambio muy silencioso. La mujer deja de ser llamada por su nombre. Empieza a ser la esposa de alguien, la madre de alguien, la nuera de una familia. Al principio es solo una forma de referirse a ella. Pero con el tiempo, empieza a reemplazar la percepción que tiene de sí misma. Y cuando eso sucede, se forma una debilidad profundamente peligrosa. Poco a poco, el valor personal deja de venir de dentro y pasa a medirse por el desempeño del rol. Cumple bien el papel y recibe reconocimiento. Falla en el papel y aparece la crítica. Así, la identidad se transforma en una lista de funciones bien ejecutadas. Ella empieza a preguntarse si es una buena esposa, una buena madre, una buena mujer dentro de la familia,
pero rara vez se pregunta si sigue siendo ella misma. Muchos hombres ven a una mujer capaz, organizada, que sostiene todo. Pero no siempre notan que cuanto mejor cumple sus roles, más se diluye su identidad personal. No porque no quiera vivir para sí misma, sino porque teme que, si suelta ese papel, deje de ser necesaria. Las señales son muy cotidianas. Se siente vacía cuando nadie la necesita. No sabe qué hacer solo para ella sin culpa. Se desorienta cuando alguien le pregunta qué quiere realmente. No es que no tenga deseos. Es que esos deseos han sido empujados durante demasiado tiempo por debajo de las obligaciones. El sacrificio comienza como una elección. Luego se convierte en costumbre. Finalmente, se transforma en identidad. Ella ya no sabe quién es fuera del sacrificio. Y cuando un día no hay nada que sacrificar, aparece el vacío. Muchas decisiones después del matrimonio no se toman porque sean buenas para ella, sino porque encajan con el papel que se espera que desempeñe. Se queda porque una esposa debería aguantar. Calla porque una madre debería ser paciente. Renuncia porque una nuera no debería causar problemas. Y con cada una de esas decisiones, una parte de ella se queda atrás. El problema no son los roles, ni la familia. El peligro aparece cuando la mujer solo existe a través de ellos. Cuando no queda espacio para ser una persona independiente, empieza a sentir que no tiene valor si no sirve. Llega un momento extraño en el que pensar en vivir para sí misma le provoca miedo. Miedo a parecer egoísta. Miedo al juicio. Miedo a decepcionar a quienes se acostumbraron a su versión que siempre se sacrifica. Entonces regresa al rol conocido. Más seguro. Aunque vacío. Cuando la identidad es reemplazada por el rol, las decisiones también lo son. Quien no sabe quién es, no puede saber qué decisión es correcta para sí misma. Elegirá lo que le permita seguir siendo aceptada en la vida de los demás, no lo que la haga sentirse viva. Y ahí es donde las decisiones dejan de nacer del interior. Empiezan a nacer del miedo a perder su lugar en la vida ajena. Cuando una mujer se acostumbra a definirse únicamente por los roles que cumple, llega un día en que se siente cansada sin saber por qué. Porque nadie puede vivir para siempre sin poder ser quien realmente es. Y cuando ese cansancio alcanza su límite, aparece otra debilidad. Más silenciosa. Más difícil de ver. Pero con la fuerza suficiente para desviar todas sus decisiones. Debilidad número 5. El miedo a vivir mejor de lo que está soportando suena contradictorio, pero es una de las debilidades más reales. Muchas mujeres casadas no tienen miedo al sufrimiento. Tienen miedo a la felicidad. No a una felicidad superficial, sino a la felicidad auténtica, esa que exige cambio, movimiento y salir de lo conocido. Ella se ha acostumbrado al cansancio, al sacrificio, a ponerse siempre en último lugar. Todo eso, aunque duela, resulta familiar. La felicidad real no lo es. La felicidad verdadera le plantea una pregunta profundamente inquietante: si puedo vivir mejor que esto, ¿por qué no lo hice antes? Los hombres suelen pensar que, si aparece una oportunidad mejor, ella la tomará. Pero no ven que para muchas mujeres esa oportunidad no es solo alegría, es un juicio retroactivo. Porque si avanza hacia la felicidad, todos los años de aguante anteriores se convierten en una pregunta imposible de esquivar. Una mujer que ha vivido mucho tiempo sacrificándose empieza a construir su identidad alrededor de eso. Yo soy la que aguanta, yo soy la que se adapta, yo soy la que sostiene a todos. Y cuando aparece la felicidad, no llega solo con placer, llega amenazando esa identidad. Si ya no tengo que soportar, ¿quién soy? Desde fuera, sus reacciones resultan incomprensibles. Rechaza lo que podría aliviarla, desconfía de quien le ofrece tranquilidad, sabotea momentos de calma.
No porque le guste sufrir, sino porque el sufrimiento se ha convertido en su zona de seguridad. El cerebro humano prefiere lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Una mujer acostumbrada al agotamiento se siente extraña cuando todo se vuelve ligero. La calma la inquieta, la atención la pone en alerta, la alegría la vuelve desconfiada. Entonces regresa a lo familiar, aunque no sea feliz. Sus decisiones ya no buscan lo mejor, buscan ser coherentes con la historia que se ha contado a sí misma durante años. Se queda porque siempre ha sido así. No pide porque no necesita tanto. Rechaza oportunidades porque no se lo merece. Nadie la obliga. Nadie la detiene. Solo existe un miedo profundo, el miedo a tener que reescribir toda su historia personal. El momento en que se aleja de sí misma no es ruidoso. Es cuando algo bueno aparece y ella dice, así está bien. No porque sea suficiente, sino porque avanzar le da miedo. No todo el mundo se atreve a ser feliz. La felicidad real exige admitir que uno no se ha tratado bien a sí mismo durante mucho tiempo. Y para muchas mujeres casadas, esa admisión resulta demasiado dolorosa. Cuando una mujer empieza a temer la felicidad, sus decisiones ya no buscan algo mejor. Buscan que nada cambie demasiado. Y en ese punto, empieza a formarse la última debilidad. La que borra la línea entre elegir y rendirse. Debilidad número 6. Confundir la aceptación con la rendición. Existe un estado difícil de nombrar. No es dolor. No es drama. No es ruptura. Es simplemente no esperar nada más. Esa mujer sigue viviendo, sigue cumpliendo, sigue sonriendo cuando hace falta. Pero por dentro, algo esencial se ha ido en silencio. El silencio no siempre es paz. A veces es la señal de que la esperanza se ha agotado. No discute porque ya no cree que algo pueda cambiar. No exige porque lo ha intentado demasiadas veces. No duele porque incluso el dolor necesita energía. Y cuando una mujer entra en este estado, empieza a llamarlo aceptación. Desde fuera, muchos hombres lo interpretan como madurez, como calma. Pero muy a menudo no lo es. Es una forma de renuncia silenciosa. No a la vida, sino a la creencia de que todavía puede vivir de otra manera. Una decisión tomada desde la elección, aunque sea difícil, siempre conserva una pequeña luz. Una decisión nacida de la rendición no. Es pesada, pero vacía. Se queda sin amor, se va sin deseo, continúa sin esperanza. No porque quiera, sino porque ya no tiene fuerzas para seguir cuestionando. Desde fuera no se ve sufrimiento. Solo se nota que ha dejado de preguntar y sí, que ya no imagina el futuro, que no reacciona con intensidad ante la pérdida. Y lo más peligroso, empieza a decir que todo le da igual. No porque esté de acuerdo, sino porque ya no quiere luchar. La rendición suele disfrazarse de razonamiento lógico. La realidad es así, a todos les pasa lo mismo, pensar demasiado solo cansa. Suena sensato. Suena equilibrado. Pero detrás de esas frases hay un agotamiento que ha superado todos los límites. Una persona que todavía desea algo, todavía puede sufrir. Una persona que todavía espera, todavía puede decepcionarse. Pero alguien que se ha rendido, ya no siente ninguna de las dos cosas. Y ahí es cuando las decisiones dejan de nacer desde dentro. Nacen desde un estado en el que cualquier cosa da igual. Aquí es donde todas las debilidades se encuentran. Cuando no se atreve a cambiar, cuando vive buscando aprobación, cuando duda de lo que siente, cuando se diluye en los roles, cuando teme la felicidad, la rendición no llega como un golpe. Llega como un alivio falso. Ya no hace falta decidir, ya no hace falta elegir, ya no hace falta esperar. No todas las vidas se rompen por una tragedia.
Muchas simplemente se van haciendo más pequeñas, decisión tras decisión, tomadas cuando la persona ya no cree que pueda vivir de otra forma. Nadie puede vivir la vida de una mujer por ella. Nadie tiene derecho a juzgar sus elecciones. Pero hay algo profundamente inquietante, cuando una persona ya no sabe si está eligiendo, o simplemente se ha rendido, entonces todos los caminos empiezan a parecer iguales. Y el silencio acaba tomando la última decisión. Gracias por escuchar hasta el final. Suscribirte y dar like es la mejor forma de apoyar este espacio.